Buenas noches, amigas y amigos de Contraste. Como todos los lunes, de 7 a 9, en Onda Digital, comentamos lo sucedido durante la semana y hoy día lunes. Siempre nos gusta iniciar el programa con una buena noticia. Desgraciadamente, y lo digo sinceramente, no hay buenas noticias. Los huaicos siguen, uno sigue en mano del terrorismo, más de 80 días. El niño, me acaban de pasar un informe que no lo comento, la próxima semana profundizaremos. Hay un informe internacional sobre el niño. No el niño que estamos viviendo. Niño mundial. No, el niño que se nos viene y que comienza a partir de agosto. Es dantesco. Por lo que he leído, así a la ligera, es dantesco. Como dantesco lo que está pasando con nuestra policía, que hoy día hemos visto pues que sea, bueno, no hoy día, ayer, en los programas de televisión, policías militares que le venden armamento y le hacen mantenimiento a las armas con que atacan a sus Fuerzas Armadas y compañeros de la Policía Nacional. Responsables de la muerte hace muy poco de 7 policías. Traición a la patria, ¿es eso? Sí. Hoy día te envié, no sé si lo habrás leído, hay un contrabando que lo detienen en Tarapacá, Chile, de ropa usada, con 115, 125 fusiles de armas. ¿A dónde viene eso? ¿A dónde va? A Chile no va. La famosa serpiente se moviliza del puerto libre que tienen los chilenos y va hasta Puno y Bolivia. Ese armamento, supongo, mañana hablaré con amigos de inteligencia que tengo, para que profundicen, porque vemos que el Estado está cruzado de brazos. ¿Por qué lo digo? Porque estamos viendo el apanado que le están haciendo al Perú, nuestros vecinos, e internacionalmente, este socialismo, mejor dicho, el comunismo del siglo XXI, donde hay plata de Soros, que financian todos estos, y Bill Gates también. Nos hacen un apanado terrible. New York Times cuenta una aventura, una cogollada, que la represión de las Fuerzas Armadas contra la protesta tranquila, mutilan la noticia y la dan como ellos quieren. Nuestra Cancillería, sí, la tuya, joven, señorita, señor, señora, nuestra Cancillería da pena. ¿Por qué? Porque pasaron todas estas cosas y no reaccionan nuestros representantes. Los embajadores son los representantes del presidente del Perú, de la máxima autoridad del Perú, comandante general de las Fuerzas Armadas. No pasa nada. No hay un documento, una carta de protesta, nada. Qué lamentable. Hoy día contamos la presencia de la doctora Inés Valdivia. María Inés Valdivia Acuña. Historiadora, que nos va a informar de ciertas cosas que están sucediendo y que se repiten en la historia. Fernando. Muchas gracias, María Inés. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por contar contigo, ¿no? María Inés ha estudiado su magíster y su doctorado en Brasil, en una de las mejores universidades de Brasil, ¿no? Y justamente el tema que trató allá fue un tema político, ¿no? Un tema político, un análisis del APRA, ¿no? Es realmente una estudiosa,
es profesora y catedrática en una universidad, la Universidad San Martín de Porres, durante muchos años, y realmente es un honor contar contigo en nuestro programa. Muy agradecida. Si tenemos unos videos y queríamos comentar, de acuerdo a los videos, ¿no? Tu opinión, por favor, María Inés. El primer video, si fuera tan amable. Hoy conoceremos a los tipos que tienen la más grande del mundo. No trabajan, pero recibieron un megasueldo y a lo largo de estos últimos 20 años han recaudado millones tras millones de soles. ¿Ya sabes de quiénes les estoy hablando? ¡Cállate la boca! Estos son los 4 consultores más pagados del Perú. 1. Francisco Eguiguren, el ex ministro de Justicia del Cosito Ollantumala, especialista en derechos humanos, pero en la SUNAT mágicamente se convirtió en especialista de temas tributarios, con más de 6 millones de soles en consultorías. ¿Y se puede saber qué ha hecho? O sea, libérate rucos y pa' concha lo premia. 2. Eduardo Segarra, ex teniente alcalde de la vaga Tía Villarán. Cobró 768.000 soles desde el 2004. Estos Chalina Verde sí que se pasaron de abusivos. Gente de la tía Regia que resultó ser una estafa más. 3. Anaí Durán, la ex novia del Terruco y la ex ministra de la Mujer del gobierno de tu tío Pedro Castillo, la cual cobró 268.000 soles como consultora de la PCM desde el 2010. La tía paconchuda nadie la gana, porque Pacón pone a hacer marchas con su mantel de chifa contra el gobierno que le dio de comer por más de 10 años. Ingrata. 4. Fernando Tuesta, el ex jefe de la OMS. En tan solo 2 años recibió más de 240.000 soles en consultorías para el Jurado Nacional de Elecciones. Y no solo eso, sino que desde antes de tener un cargo, este tío cobraba desde 1999 a través del MED. ¿Y sabes de qué? ¿Sigue usted siendo asesor del jurado? ¿Ya no es asesor del jurado? De estos servicios, sí. ¿De qué tipo? De lo que se les ocurra, lo que necesiten. Se pasó pal. Estos son los famosos caviares que viven del Estado, que cuando se les quita la mamadera, salen a la calle protestando y destruyendo nuestro país. Yo también quiero ser consultora. María Inés, ¿qué piensas de la consultoría? Tú que has trabajado en el sector público, ¿no? Has sido gerente de capacitación en ENAPSI. He sido subdirectora, ¿no? Bueno, subdirectora. Sí. Ese es el cargo, ¿no? Ahí, similar. Entonces, ¿qué te va? ¿Qué piensas de esto? O sea, ¿por qué necesitan los viceministros, los directores, los funcionarios públicos? ¿Por qué necesitan hacer consultorías? Se entiende que los que están ahí son los mejores, ¿no? Bueno, lo que al principio surge como una actividad para complementar lo que el Estado no puede hacer, se va convirtiendo en un Estado en paralelo, ¿no? Son una serie de proyectos que se realizan y de los cuales probablemente no se da cuenta sino a los amigos. Eso es un poco lo que va sucediendo. Ahora, esto de las consultorías no necesariamente inicia, como lo estás mirando, inicia más bien con los organismos internacionales que le hacen préstamos al Perú, usualmente el BID, por ejemplo, el PNUD, porque es el fondo, por ejemplo, del Programa de las Naciones Unidas. Esto puede tener un buen uso o un mal uso. Eso es lo que hay que entender. Y creo yo que sería muy importante, al margen de los rostros, más bien ver las capacidades, ver que el problema en esencia de las consultorías es que genera un Estado en paralelo y por otro lado que las competencias que debilita de cierta forma las competencias que tiene el Estado porque no hay una forma de monitorear que los resultados de las consultorías realmente sirvan para ese proceso de modernización, de implementación que necesita el Estado. Y entonces, un poco que las consultorías de fondo son para mis amigos, ¿no? Para las ONGs amigas, y traducen un problema de fondo, que las mismas ONGs también, hay que ver eso, no tienen mucha fiscalización. Yo recuerdo que entre el 2012, me parece, se quiso mejorar la fiscalización de las ONGs y obviamente me acuerdo del caso AIDESEP, se puso el grito en el cielo y eso está mal, porque por más que sean organismos no gubernamentales, tienen cierto grado de intervención dentro del Estado, de influencia dentro del Estado. Por otro lado, yo sí creo que habría que separar la paja del grano. Hay consultores y consultores. Yo conozco muchos consultores. Incluso alguna vez en mi vida también he sido consultora. Entonces hay gente que es muy especializada, que ha estudiado mucho y conoce ciertas cosas. El problema yo creo que es, primero, que esto debe ser formulado de manera más transparente.
¿por qué no hay un registro? Bueno, hay un registro nacional de consultores, por cierto, pero las convocatorias deben ser más transparentes. En segundo lugar, los procesos de implementación, cómo el Estado, el sector que convoca, bueno, implementa los resultados obtenidos mediante una consultoría. Y creo que también debería haber un límite, un 30% máximo del presupuesto que recibe el Estado para salarios, ¿no? O para organizar el tema de las consultorías de pronto, no más, y eso que es bastante fuerte. Entonces, yo creo que el problema es que no se le ha puesto coto, y por otro lado hay otro asunto, ¿no? Que durante el periodo que estuvo Fujimori, su afán fue reducir el Estado, pero se le sacó la vuelta a esa reforma neoliberal, porque el Estado, si bien aparentemente estuvo reducido, pero por otro lado estuvo ampliado de manera, mediante las contrataciones de los famosos consultores y consultoras, que en realidad se ha politizado. Son gente muy política, que ha hecho política desde una consultoría sin rendir cuentas a nadie, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también una cosa, ¿no? Los montos son montos considerables, ¿no? Sí. Yo audité una vez, me acuerdo, no voy a decir la entidad por tema de confidencialidad, 150.000 por una auditoría, por un trabajo de investigación de 5 o 10 hojas. No puede ser, o sea, eso no es un trabajo, es un copia-paste de cualquier cosa. Y eso deja mucho que desear la institución. Es una forma de sacarle la vuelta. Creo que eso, yo no justificaría, siendo un ministro de un sector determinado, que no tenga personal calificado para hacer esa función. Si no tengo personal calificado, lo contrato, pero lo contrato de planta. ¿Por qué lo voy a tener de afuera? Y con resultados, con seguimiento. Yo me acuerdo que a mí me contrataron en el año 2002 por PNUD para hacer todo el manual de casinos y tragamonedas. Era cero, no funcionaba. Su evaluación era, ¿tiene balance? Sí, en esa época se llamaba balance. ¿Tiene estado de balance de pérdida? Sí, ya está evaluado. Nosotros cambiamos todo eso. Dijimos, ahí hay que ver la moralidad. ¿Quiénes son los accionistas? ¿Quiénes son los socios? ¿Quiénes son los gerentes? Y cambiamos toda la estructura. Y los resultados se vieron. ¿Por qué? Porque no se les autorizó a muchos que no justificaban. Entonces, esos resultados, lógicamente, te generan un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque van y, como tú bien dices, ¿no? Reclaman, como el caso de ISET, ¿no? Reclaman. Cuando se comienzan a ladrar los perros es porque algo se está haciendo, ¿no? Bueno, pero es que hay otro problema que yo creo que es ya de fondo, ¿no? El Estado peruano en sus distintos niveles, especialmente en los niveles de regiones y de gobiernos locales, adolece de mucha formación. Entonces tú complementas, entre comillas, mediante consultores, todo aquello que el personal de planta nombrado o que tiene muchos años o que has traído de forma también clientelar, ha entrado muchas veces de forma clientelar, y que carecen de esas competencias que figuran en el MOF, en el ROF, en los documentos normativos. Entonces, por eso acudes a los consultores, para que hagan lo que no puede hacer o no quiere hacer a veces el personal de planta. Entonces, yo lo que creo es que hay que fortalecer las competencias del personal de planta, la carrera administrativa, la carrera pública. Es una transferencia tecnológica, Sí, ¿no es cierto? sí. Porque se entiende que si hay un consultor es porque va a hacer transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento. Si es que no hay eso, no sirve. Por eso. Porque si se lo va a llevar, ¿de qué me sirvió? No se aplicó. Pero también lo que ha demostrado el proceso que va atado, por lo menos para mirarlo así, el proceso de descentralización es que primero se debieron descentralizar las competencias y después los presupuestos. Tú, en función al cumplimiento de metas, ¿no? De indicadores de gestión, tú vas dando dinero, pero no puede ser como fue. Primero se descentralizaron las funciones y después ahora recién se está viendo que se adolece de una serie de competencias básicas. Entonces, ¿qué hace un presidente regional, un alcalde o el ministro de un sector? Bueno, complementa, porque no puede funcionar muchas veces con la misma gente del sector que está nombrada, con gente que podría ser, yo diría que del 100% de consultorías, un 20-25% es útil y el resto no, de pronto. Entonces, bueno, pero ese 25%... Son 3.000 millones de soles anuales que se gastan en consultorías y asesorías. O sea, si estás hablando que solamente 600 de eso, o sea, los otros 2.400 están por gusto, ¿no? Claro, el ahí problema debemos son reducir el presupuesto. las redes de clientelaje que están detrás de esto, las redes de clientelaje político, ¿no? Porque es una cuestión y es que ha sido puerta giratoria, administrada ¿no?
Es puerta giratoria, porque claro. están en el ministerio, regresan, se Así van a su es. ONG, Sí, ¿no es electo? Pero- tú me ayudas, yo te ayudo y volvemos, entonces es eso. Por eso, lo primero creo yo es que habría primero que poner un límite, por lo menos, para aminorar toda esta... Esto es gasto, esto no es inversión, ¿no? Todo este gasto. Y segundo, que el personal que sea de planta o pulir la carrera pública, ¿no? Reactivar lo mejor que se pueda servir, por Yo ejemplo. creo que también hay corrupción. Electo, tú querías comentar. Sí, como dice muy bien la doctora, todas estas consultorías nacen de una argolla. Las Naciones Unidas, la OEA, el Banco Mundial, te prestan plata y te mandan, te envían, te sugieren que contrates a tal Un paquete, un paquete. Te viene Un pack. empaquetado el préstamo. Un pack. Y ahí están pues los caviares, que le han hecho tanto daño. Yo siempre y sostengo en todos los programas que los caviares nos han hecho más daño que Sendero. Más daño que Sendero. Han perseguido a nuestras autoridades que pusieron el pecho por liberar el Perú. Y lo siguen haciendo. Está bien las consultorías, pero las consultorías tienen que ser convocadas abiertamente, como sugiere la doctora. No sugiere, es lo normal en cualquier país civilizado. Ahora acá no, a dedo, todo es a dedo. Estamos viendo lo que ha sucedido con la reconstrucción con cambios. Ha sido un saqueo al país. Es un saqueo. Comenzó con PPK, siguió con el Lagarto y con Castillo. Y sigue con esta presidenta, lamentablemente. ¿Y por qué lo digo? La señora no iba en la comitiva de los gabinetes Descentralizados. descentralizados. No les informaban, no se preocupaban. Consejo de Ministros Descentralizados. Sí, no se preocupaban por la situación de la salud, de los colegios, de cómo iba esta reconstrucción con cambios. Sí sabían. Lo que iban era a leonar a la gente, levantarla contra el Congreso y contra Lima. Y preparando su golpe. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Entonces, resumiendo, hay buenas consultorías, pero tienen que ser abiertas las convocatorias. Lo que dice no la a dedo. doctora. Lo que dice la doctora. Transparentes, ¿no? Vamos a ver el video número 2, por favor. Por fin vamos a poder trabajar de una manera seria y responsable el drenaje pluvial de las grandes ciudades del norte, que cada vez que hay niños se inundan, afectando a toda su población. Malogrando no solamente la infraestructura pública, las vías, las pistas, sino los domicilios y todos los enseres que hay dentro de los domicilios. Por eso las regiones y las ciudades de Tumbes, Trujillo, Chiclayo, Piura, Sullana, Paita y Talara van a tener un drenaje pluvial que en futuros fenómenos del Niño no se vean afectadas como en todos los procesos de estas emergencias en el pasado. Ahora tu comentario, por favor. Bueno, yo ahora estoy leyendo a Cicerón y algo de Salustio, y Vizcarra me hace recordar a Catilina. Es el Catilina contemporáneo. Catilina era un traidor, era una persona que siempre estaba complotando, era un traidor a la República. Más que Maquiavelo. No, Maquiavelo no era un traidor. Maquiavélicamente me Es refiero. un término mal usado, pero en todo caso, Sí, Maquiavelo era traidor. Catilina, ¿no? que Cicerón, el filósofo, el tribuno, lo denunció siempre porque era terrible, mentiroso, farsante, intrigante, odiaba a la República. Lo estás describiendo. Entonces, sí, es un poco Vizcarra. para entender, ¿no? que hay Para algunos... entender la figura. Hay algunos personajes a veces que encarnan, ¿no? Y los romanos pues tenían una historia fascinante, ¿no? Pero también muy dramática. Qué difícil fue sostener la República
con figuras como Catilina, y además ya sabemos el resultado de lo que le pasó a Cicerón. Cicerón murió, lo mataron, ¿no? Le cortaron las manos y le cortaron la cabeza. Entonces, más o menos vamos poniendo las cosas en orden. Vizcarra es una suerte de Catilina contemporáneo, que vive de la traición, vive de la intriga, ¿no? Y es una persona muy mediocre. Eso es el problema de fondo, es que es un tipo muy mediocre, y los resultados han estado a la vista. Entonces, en algún momento Vizcarra instrumentalizó a los medios de comunicación, a algunos medios de comunicación, la gran parte de ellos, ¿no? Entonces, y esto hizo que muchos jóvenes estuviesen, jóvenes porque la mayor parte de la población que sintió simpatía por Vizcarra fue gente joven, gente sin experiencia política, o sea, despolitizada totalmente, gente que ve la política por TikTok, ¿no? Por Instagram de pronto. Yo te lo digo porque tengo una hija más o menos jovencita, y entonces conversaba con mi hija y con sus amigas, y me decía, cuando salió una foto de Vizcarra joven, qué guapo que era Vizcarra. Entonces no tiene una idea de que a veces seguían por la inmediatez, en esta especie de sociedad del espectáculo, ¿no? Entonces de masas, pero lamentablemente donde la política, por un interés obviamente de fondo, ¿no? Es que ha decaído bastante. Hay fuerzas oscuras que no quieren que la política resurja, la política seria, la política que discute ideas, la política que discute programas. Y entonces estas figuras como Vizcarra, o como de pronto Sagasti incluso, que aparentemente tiene un discurso sólido, pero cuando uno comienza a escarbar, son frases de Oropel, ¿no? No hay un programa, no hay capacidad de ejecución, no tienen una doctrina, no tienen tampoco... principios, no tienen... Bueno, los principios, pero incluso si tú tienes los principios, si no tienes un equipo de gentes que tenga un manejo y una concepción sobre el Estado sostenida, que el Estado no es para robar, no es para lucrar, ni para dejarte un sentido de historicidad egoísta, no de trascendencia egoísta, sino más bien de trascendencia como país. Entonces pasa lo de Castillo también. Entonces la gente se guía por lo espontáneo, por lo que le ofrezca una suerte de hilo de justicia histórica, y no el trasfondo, que es, ¿tiene o no tiene programa? ¿Es viable o no es viable ese programa? ¿Tiene o no tiene equipo para poder concretar un programa de país? ¿No? Si es viable ese programa. Entonces son las cosas fundamentales. Y Vizcarra responde muy bien eso, en el sentido de no tenía programa, era un traidor contumaz, muy buena descripción, y le doctora. importaba muy poco, un ápice en la República. Entonces, ¿cómo qué puedes recordar? Hasta se inyectó, se vacunó. ¿Cómo puedes recordar a Vizcarra como esa canción? ¿Cómo lo recordaría la historia Vizcarra? O sea, ¿qué dirá la historia acá unos 20 o 30 años? ¿Qué dirá Como el fiu-fiu. Así de mediocre el asunto. Eso no es un tema político, sino como el fiu-fiu. El amorcito de una mujer que, en fin, ¿no? Eso va a ser. No se le recuerda como un estadista, se le recuerda como el hombre que tuvo más muertos. Y mira algo que es muy importante. Genocida, entonces. India, Brasil, Estados Unidos fueron naciones que tuvieron la mayor cantidad de muertos. Pero México también, en número, pero proporcional a su número de habitantes. Nosotros tuvimos 130.000, creo, o 220.000. Bueno, 75.000 muertos tuvimos en una década, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, por Sendero Luminoso y toda esta situación tan grave. 3 veces más. Y esto, en 2 años hemos tenido una cifra atroz. Lamentablemente acá en el Perú, nosotros no tenemos la hidalguía de tener una Comisión de la Verdad sobre este asunto, para establecer responsabilidades. Yo hablé con maestrantes de la Universidad de San Marcos, disculpa que te interrumpa. Hablé con maestrantes de la Universidad de San Marcos para ver que les hicimos un juicio al Vizcarra. Se puse el motivo porque yo tenía data para enjuiciarlo, tenía toda la data. Ha preparado todo esto, todo esto lo ha armado, esto lo ha hecho a propósito. ¿Por qué? Porque el objetivo ¿cuál era? Destruir la economía, o sea, coger por emergencia todas las cosas y comenzar a robar. Y eso es lo que ha hecho. La realidad es que el Perú... No lo hicieron, ¿no? El Perú estaba lleno de dinero. ¿Qué hizo la justicia? ¿Qué hizo la fiscalía, Zoraida?
El señor Vizcarra tenía 13 carpetas fiscales, 13. Y a Chávarri lo votan cuando él dice, vamos a revisar lo del aeropuerto de Cusco. Y toda la prensa, la gran prensa que está quebrada y seguirá quebrada, los viviendo el melmeleros. Estado, todos los días le daban 1 hora en Palacio. Nadie hacía preguntas. Titulares. Él hablaba y hablaba y hablaba, vendía su imagen. A las 12 del día. A las 12 del día. Mismo Hora Chávez. estelar. Mismo Hora- Chávez. Mismo Chávez. Pero ya transcurrió, ya salió. ¿Qué pasa con el señor Lagarto? Se pasea por toda la República, hace propaganda política, como muy bien dice la doctora, clava veneno, miente con descaro. Y acabamos de ver... Es un genocida. Acabamos de ver lo que es la reconstrucción con cambios. Es una mentira gigantesca. 22.000 millones de soles se han robado. Yo tengo muchos amigos y amigas En Piura. en Piura. Me dice Lecto, te lo decíamos, no hay nada. Han hecho un bypass para salir a Paita. Y se ha caído. No, eso no. Eso no se ha caído. Nuestros hospitales, como cuando tú vivías acá, la gente se amanece para conseguir un turno. Y ahora cuando te están atendiendo, gotea del techo agua, todo está inundado. Una desgracia, ¿no? Eso es la reconstrucción con cambio. Y como lo dijimos la semana pasada, tan miserable, tan ladrón, que compró casas de cartón prensado a Chile y no a los peruanos que tenían la Siendo casa de PPK madera. presidente, ¿ah? Y Sí, él era ministro, por eso, a ministro eso de voy, Transportes. a eso voy. Es un robo generalizado. Sí. Entonces, ¿qué mensaje le podemos dar a la juventud que está desorientada? No creen en los políticos, no creen en los En partidos. esos políticos no tiene por qué creer. No, pero escúchame. En esos no. En general no creen en los políticos. En general, tú le preguntas por el Congreso y dicen, que se vayan todos. Congreso no se puede ir todos, pues. Es el rompemuelles contra esta balanza, este ataque artero del comunismo internacional. No estamos halagando al Congreso. No todos son figuras. Estamos defendiendo la institución. La institución. Nada más, no a las personas. Eso es democracia. Además, te dan unos términos como jugar un partido. El partido de fútbol es 45, 45. Descansas 15 y listo. Acá son 5 años y te vas. Los alcaldes y presidentes de regiones son 4 años. Y hablando de lo de las regiones, no tienen la menor idea. El señor Toledo, como tenía mayoría, impuso una regionalización. Miren ustedes los colegios, los hospitales. ¿Qué se ha construido? Y han tenido mucha plata, mucho dinero, gasto corriente. Papá, mamá, entenado, la querida. Y ahí se va toda la plata. Y consultorías. Nos van a sacar tarjeta amarilla ahorita. Vamos a un Ahí lo corte. dejamos. Vamos a un regresamos. corte. Muy bien. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero.
amigas, amigos, estamos de regreso. Contraste, Onda Digital. Como todos los lunes, Fernando nos va a dar una pequeña cátedra con sus cuadros, números que recomendamos siempre que le tomen fotos. Pero antes los videos, antes vamos a pasar antes los está videos. bien, pero vamos cuando vengan los cuadros con números de Fernando, que le tomen fotos para poder debatir y no dejarse engañar por esta prensa que hoy día te habla de grandes proyectos que no se van a hacer. ¿Quién viene a invertir? ¿Quién viene a invertir? Cuando no hay orden, cuando vemos que Puno tiene más de 80 días en manos del terrorismo, no solamente terrorismo nacional, sino internacional. Ahí están los ponchos rojos. Cada día que pase, señora Dina, va a ocasionar más muertes para recuperar el orden en Puno, desgraciadamente. No hay fórmula que haga descender la violencia, porque la turba está envalentonada. Fernando. Perfecto, vamos con el video número 3, por favor. Yo quiero hacer una denuncia. Así como hay que defender al gobierno cuando el gobierno está en lo correcto, hay que criticar al gobierno cuando el gobierno se equivoca. Y desde mi punto de vista, hay una equivocación enorme en la que ha incurrido el gobierno de Dina Boluarte. Yo quiero referirme a una norma que es el decreto de urgencia 006-2023. Este decreto de urgencia, desde el punto de vista del fondo, está muy bien. Lo que plantea el decreto de urgencia es que independientemente de las circunstancias de las muertes en las protestas, independientemente de quién tiene la culpa de las muertes, ¿no es cierto?, que se le debe dar un apoyo económico a las viudas, a las familiares, a los huérfanos de las personas que han fallecido. Y eso yo creo que es algo noble, eso yo creo que es algo que está muy bien. Sin embargo, en la parte considerativa de este decreto de urgencia, no en los artículos mismos, sino en la explicación de por qué se emite el decreto, se ha incluido un párrafo que es totalmente equivocado y que tenemos que denunciar. ¿Qué ha dicho el gobierno de Dina Boluarte en este párrafo? El párrafo dice: entre el 8 de diciembre de 2022 y el 10 de febrero de 2023, un sector de la población, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta, llevó a cabo una serie de movilizaciones a lo largo del país en las que se registraron actos violentos contra la propiedad pública y privada, el bloqueo de vías de comunicación y el intento de la toma de aeropuertos, así como enfrentamientos, verificándose que durante su realización se produjo el fallecimiento de personas y otras con lesiones de gravedad. ¿Por qué es tan grave lo que dice este párrafo? Porque en este párrafo el gobierno de Dina Boluarte está de alguna manera aceptando, está consintiendo, está reconociendo a las protestas violentas que se producen en el país como protestas legítimas. El gobierno de Dina Boluarte está aceptando que estas protestas son el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, de un derecho constitucional. Y eso es algo que no se puede aceptar. Porque la Constitución ampara el derecho a la protesta pacífica, no ampara el derecho a la protesta violenta. Una persona que ataca a un destacamento militar o policial, que toma una carretera, que incendia una instalación industrial, que secuestra a un policía, no ejerce un derecho fundamental, sino que pervierte y abusa ese derecho fundamental. Entonces, esta parte del decreto de urgencia 006-2023 tiene que ser rectificada. El gobierno debería emitir una fe de ratas donde borre ese párrafo, donde corrija este párrafo, porque nosotros no vamos a pacificar nuestro país y fortalecer el Estado de Derecho a través de concesiones frente a aquellos que usan la violencia como un arma política. Al que incurre en violencia, tenemos que reprimirlo con todo el peso de la ley, no intentar acomodarnos a esas personas con actitudes poco claras. Electo. Bueno, yo te envié ese video y le puse un agregado: gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Quemen el pico. La señora es roja. Su primer ministro es rojo. Y ese párrafo, que muy bien señala este abogado Gersi, tiene que ser suprimido. No podemos darle más facilidades al terrorismo para que actúe.
Esto no es un juego. Esas marchas no son pacíficas, son ilegales, totalmente. Y hay terrorismo todavía. Y además, como muy bien también lo dice Marcos Ibaceta, la protesta está bien, pacífica, pero ahí se infiltra Sendero, CONARE y todas estas Pero ¿qué haces cuando se infiltra y tú estás viendo eso? Tienes que alejarte. Está bien, pero vamos al hecho. Ahí está el Estado el que tiene que salir a parar esta marcha y no sacar estas leyes o decretos supremos que van contra la democracia. Tenemos que entender que el país, el Perú, es atacado a mansalva por todos nuestros vecinos, por todos y cada uno de nosotros. Hay enemigos internos y externos. Salvo Uruguay, pero todo lo demás nos atacan con fiereza. Con fiereza. Entonces tenemos nuestra Cancillería. Nosotros hemos trabajado en Cancillería con Joselo. Conocemos al personal, a muchos embajadores. Lo conocemos por dentro, ¿eh? Por dentro. Hoy día me crucé con un embajador al cual le han hecho no es que nos las han contado. Le han hecho una trastada el ex embajador en Israel, Fortunato Quesada. Eso lo manejó Luna por odio. Y como él me decía en la mañana, nuestra Cancillería está en manos de gente que no tiene expertise. No salen a defender al Estado peruano. Ponen la otra mejilla para que le den más cachetada. ¿Por qué? ¿Para un cóctel que los van a invitar? Por favor. El Perú está siendo atacado por toda esta mafia roja del socialismo siglo XXI. En los cuadernos selectos que han encontrado, ahí está. En los cuadernos dice claramente cuál es la estrategia de Castillo. La estrategia de Castillo es que la policía la voy a eliminar, la voy a poner policía, igual que en Venezuela, ¿no? Policía justamente del gobierno. A los militares les voy a dar obras, les voy a dar billetes, les voy a dar plata, los voy a coimear para que estén con nosotros. O sea, porque quieren tomar todo el poder. Y eso también lo dijo ¿quién? Lo dijo el mismo Vladimir, ¿no? En su discurso, que decía, no interesa el gobierno, eso es lo menos, necesitamos tener todo el poder. Exactamente. El poder. Esa es la plantilla comunista. Doctora, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, yo creo que ustedes son muy optimistas respecto a calificar a Boluarte de comunista. Yo no creo que Boluarte sea comunista, porque cuando uno examina el pasado político de Boluarte ha estado candidateando por otros grupos políticos, entonces diferentes. Creo que cuando Boluarte obtuvo la posibilidad de estar en la vicepresidencia es porque, bueno, Perú Libre en ese momento no se asumía como un partido con posibilidades de ganar, hay que recordarlo. Pero su ideario era bien extremista. No, eso no lo criticamos, pero ella no fue ahí por el ideario extremista o no extremista, fue porque le dieron la posibilidad de la vicepresidencia, eso es todo. Y luego, y esto lo demuestra un poco Boluarte ahora, que está un poco sin norte, recuerde que ella no es una mujer política, se nota en su lenguaje, se nota en su forma de operativizar su rol. Ella necesita en estos momentos de manos derechas y prácticamente que tienen mucho poder, por cierto, con Otárola, ¿no? Pero yo la veo así, yo la veo como bien Lucas Gersi, que ha hecho una crítica, no es una crítica destructiva, es una crítica atinada, valiéndose de la ley. El Estado tiene derecho a defenderse cuando es atacado de una manera, es como que fuera la noche de los cristales rotos, no vamos a decir pues que los nazis estaban en su estado de derecho. No. Definitivamente el tema de lo que estamos pasando en el país, ellos están incumpliendo el artículo 2 de la Constitución, el inciso 1, 12, 15 y 21. Pero para redondear, que creo que era filósofo, abogado, pero Schmitt, que era alemán, y que por muchos tiempos se le catalogó incluso de pronazi, pero no creo que lo era. Entonces señala muy bien esto, ¿no? El Estado tiene el derecho de defenderse de sus enemigos. Las democracias usualmente son sistemas bastante frágiles.
a pesar de todo, estamos que resistimos, ¿no? De mal que bien. Y hemos pasado un gran peligro, creo yo, con lo de Castillo. Castillo no estaríamos contando ni la mitad de la historia, porque en estos momentos Castillo hubiera tenido éxito si las Fuerzas Armadas le hubieran dado su No respaldo. estaríamos en este programa. No estaríamos, ninguno de nosotros. al aire. Lo que demuestra un poco, ¿no? ¿Por qué? Yo no creo que apoyarla, pero sí por lo menos, no, tratar de orientar un poco el camino de la señora Boluarte, o sea, hacer la crítica, pero para, oye, cambia, ¿no? Modera, haz esto, lo otro, porque es una mujer que no tiene una formación política, eso es lo que yo percibo, y que además no tiene un partido, todo el mundo lo sabe, y ya está gestionando intereses políticos, tratando de quedar una política parche, es un poco. A ver, tú me puedes ayudar. No, tú me puedes ayudar en esto, muy bien. Entonces yo no te voy a procesar por eso. Tú me puedes ayudar en esto, muy bien. A ver, congresistas, les voy a poner la ley, pero yo sé que no van a votar por eso, no me van a sacar, porque hay intereses mutuos. Yo creo que el principal error de la señora Boluarte es pretender quedarse hasta el 2026, porque va a estar un poco como Vizcarra, que si no es una pandemia, será un tifón, será un terremoto, Dios mío. Pero o sea, todo lo malo que nos pueda pasar es lo que la sostiene paradójicamente a ella. Entonces, todo lo malo que nos pueda pasar. ¿Y por qué además yo diría que el problema con la señora Boluarte, que no debería llegar hasta el 2026, porque esto le da un respiro a la izquierda, a ciertos sectores de la izquierda más radical, que han acompañado de socios. Y no se trata de la izquierda radical, se trata de un sector corrupto de la política. Que eso es lo peor, que sean radicales, que sean, bueno, salvo Sendero, pero que sean radicales o no, yo creo que el problema es que la corrupción puede estar en la derecha, en el centro o en la izquierda. Por favor. Entonces ese es uno de los problemas más graves. Si el tema de programas que pudo hoy en día tener un impacto notable para hacer la reconstrucción de una forma del niño del 2017, pues hoy día no estaríamos con tantos problemas. Entonces, yo creo que la señora Boluarte, ojalá que lo entienda, que deberían llegar hasta el 2024. Muchos dicen no hay candidato. Bueno, tendría que cambiar ciertas reglas del juego. Eso yo creo es lo que tendría que cambiar. Al Jurado Nacional, a las cabezas. Para empezar, las cabezas que fueron tremendamente cuestionadas, no deberían estar. Por un tema además de amor al país, ¿no? O sea, a mí me han cuestionado de una forma en donde he dejado pasar a un partido en su momento que ha demostrado ser corrupto. No, donde había militantes de Sendero Luminoso. He dejado pasar a grupos donde de pronto muertos estaban inscritos. He dejado pasar a uno de los tipos más corruptos, que es en el caso Martín Vizcarra, que además no tenían para sacar una bancada. Y yo no sé cómo hicieron magia para que después pase uno más. Arreglo. Entonces, o sea, todas esas cosas. He hecho una reforma electoral con estos consultores estrella que, casualidad, dejaban fuera, ¿no?, a partidos políticos que sin tomar en cuenta todo el discurso en contra de los partidos políticos. Sí. Los partidos políticos no serán santos, ¿no? Pero los partidos políticos, yo hay que hacerle entender, sobre todo a los jóvenes, son necesarios para el sostenimiento de la institucionalidad de un país. Te dan cierto reconocimiento en el sentido, este fulano, yo sé que viene de tal grupo político, y bueno, y ese partido se va a quedar ahí, y va a seguir en el tiempo. Yo creo que lo que habría que afinar son los mecanismos para que en los partidos políticos exista más transparencia y más relevos generacionales. Eso es lo que yo creo que puede mejorarse. Y más transparencia, obviamente, en el proceso de campañas políticas, ¿no? Pero hay que hacerle entender a la sociedad que la política seria y buena pasa por los partidos políticos, no sin los partidos políticos. Estamos totalmente de acuerdo. Fernando, un ratito. Doctora, una pregunta que a cada rato me la hace. ¿Se podría llamar elecciones para el 2024? Con este desorden. La convulsión es en todo el país, más hay que agregarle
este fenómeno del Niño que ha creado un caos, que ha destruido las esperanzas de mucha población. Entonces, ¿podemos llamar a elecciones para el 2024? Yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que es un tema de costo-beneficio, ¿no? Aparentemente, mantener a la presidenta hasta el 2026 nos generaría una suerte de mayor estabilidad y posibilidad de que las otras candidaturas se estabilicen. Pero también, por otro lado, da pie, ¿no? Esto es un régimen que se sostiene con babas. Sí. Tienen que tenerlo claro. Las Fuerzas Armadas sobrevive de acuerdo a cada cataclismo que viene. Entonces, por eso. Entonces, pasado el tema del tifón, pasado el tema del Niño, esperemos que no venga nada más. Y yo creo que la señora Boluarte, el conflicto social está latente. Sí, ha hecho una especie de paro, pero Puno sigue mal, ¿no? Totalmente. Y Puno hay que entender siempre que no es solo el problema nacional, sino es la situación de crisis que vive también Bolivia actualmente. Y ahora lo vamos a ver. Más allá de la cuestión ideológica, hay siempre en la historia peruana, porque en realidad es de la historia colonial, la situación de Bolivia tiene un impacto, y mutuamente tiene un impacto en la situación del sur peruano. Entonces tenemos que ver, creo yo, con mucha cautela, si sostener a la señora Boluarte pretenda sostenerse hasta el 2026, ¿es algo que sostiene al país o es algo que en realidad lo pone en una situación de mayor crisis? Yo creo que lo más conveniente, en mi opinión, es 2024, pero lo más alejado posible es 2024, ¿no? Ahora, yo le digo que yo no creo en el cambio del Congreso, siempre lo he planteado. Yo creo que debería ser solamente el cambio del presidente. Es lo mismo que pasó con Vizcarra. ¿Vizcarra qué cambió? ¿El Congreso? No se fue Vizcarra. Pero es porque a él le convenía eso. Claro. Nosotros lo entendemos así. Él incumplió porque mintió. Él dijo, nos vamos todos. Él promovió, nos vamos todos. Y cuando se tenía que ir, dijo no, solamente el Congreso. Entonces, eso, por ejemplo, hay que tener en cuenta todos los oyentes y televidentes. Vizcarra es un mentiroso, ¿no? Total. La siguiente, por favor. El siguiente que lo video. cuente su esposa, ¿sí? ¿No? El desplome del banco Credit Suisse sacudió la arquitectura financiera europea y desató el pánico en unos mercados ya convulsos por las caídas de dos bancos en Estados Unidos. El Banco Nacional de Suiza no tardó en intervenir para evitar una posible quiebra de la entidad por considerarla demasiado grande para caer. Credit Suisse pidió un préstamo de 50.000 millones de euros para fortalecer su liquidez. La prensa internacional se hacía eco de la noticia. Credit Suisse es el primer gran banco mundial en apuros tras la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Salpicada por varios escándalos, la institución bancaria perdió gran parte de su valor en el último año. Esta semana, el anuncio del Banco Nacional Saudí de que no aportaría más capital hundió la cotización de Credit Suisse. Para evitar el riesgo de colapso, el Banco Nacional de Suiza abrió una línea de crédito de 54.000 millones de dólares para inyectar liquidez. Lo normal es inyectar liquidez. Si encuentran la forma de dar la vuelta a su modelo de negocio, no deberían tener problemas en el futuro. En un nuevo intento por restablecer la confianza en el sistema bancario, las autoridades suizas afirmaron que Credit Suisse cumplía todos los requisitos de los bancos de importancia sistémica. Pero los acontecimientos de esta semana dañaron la reputación del país transalpino. En Suiza se invierte a través de la banca privada y la gestión de patrimonios y activos, en gran parte porque este país ofrece una imagen de estabilidad de inversión tradicional. Ese es el tipo de clientes que los bancos suizos atraen. Esto está ahora en cuestión porque el rescate de Credit Suisse ha supuesto un daño incalculable para Suiza como centro financiero. La pérdida de confianza de los depositantes, sumada al pánico bancario, podrían llevar a la quiebra a cualquier entidad crediticia.
Les han dado ayuda, un apoyo de 60.000 millones de euros para justamente que este banco no sea afectado, ¿no? Porque tenía obligaciones. Evitar la corrida, ¿no? Preocupa porque es un banco, o sea, Suiza es el banco donde la mayoría de inversionistas van, ¿no? Sobre todo los inversionistas personales, donde tienen las grandes familias sus recursos. Y preocupa porque ya esto va aunado al tema de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Con el caso de Estados Unidos. Los dos bancos, si bien es cierto, eran bancos destinados a lo que son los promotores, los negocios de creativos, ¿no? Los negocios riesgosos. O sea, si bien es cierto, se cayeron esos dos bancos, pero esto sí repercute, ¿no? Eso sí afecta porque Suiza es una banca importante. Y realmente las alertas están dadas, ¿no? Las alertas están dadas en Europa y el Banco Central Europeo inclusive se ha reunido de emergencia, ¿no? Y está pidiendo elasticidad. Un examen de elasticidad significa una especie de auditoría financiera a cada uno de los bancos. Cada uno de los bancos tiene que tener un respaldo. O sea, el capital de un banco no puedes prestar más de 10 veces lo que tú tienes de capital, ¿no? El resto son recursos que vienen de los depositantes, ¿no? De los que invierten o de los que creen en el banco, de los ahorristas. Y si eso realmente tiene que tener un respaldo, ¿no? En Estados Unidos son $250.000 el respaldo, que es el seguro de depósitos. Pero en el caso de Suiza, ¿no? Ha preocupado realmente y esperamos que esto no se convierta pues, en una mancha. ¿Tú qué piensas, Electo? Fernando, no solamente es la situación de los bancos, es la situación económica, financiera que está pasando Europa. Hay una inflación galopante, producto de las sanciones que ha puesto Biden a Rusia. Un efecto boomerang ha sido, ¿no? Es un boomerang. El costo de vida se les ha disparado. Luz, agua, electricidad, gasolina. Lo bueno que ya están abriendo estación. No, pero de todas maneras, no están preparados para un cambio tan brusco, por más que le hayan puesto tope al petróleo ruso y al gas. La situación es que para controlar la inflación, la presidenta del Banco Europeo ha levantado los intereses. La tasa de interés. Punto. Paralizó. Alemania está parada prácticamente con estas medidas. Y Alemania es el motor, ¿eh? Es la locomotora, siempre lo hemos dicho. Y en Estados Unidos la situación es muy parecida. La inflación, primeramente, los Estados Unidos imprimen sin ningún respaldo. Esa es la verdad. Sin ningún respaldo. Un maquinón. Maquinón. Pero vamos al hecho. Van a tener que subir y han subido los intereses. ¿Qué ha repercutido eso? Se cayó la bolsa. Se cayó la bolsa de Nueva York. Entonces, no es una cosa. Son varias cositas que como palitroques le das a uno y va tumbándose. ¿Estamos alarmando a la población? No, lo estamos analizando públicamente. Una información pública, porque la Deutsche Welle. Exactamente. No, pero habría que explicar mejor cuál sería el impacto que va a tener esto para economías periféricas, como el Perú, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué impacto puede tener? Subida de tasa de interés. Eso. Nosotros, por ejemplo, los préstamos que hemos tenido, los endeudamientos, son a tasas de interés de los bonos de Estados Unidos. Si el bono sube, nos va a costar más caro a nosotros. Si hay un problema financiero, nos va a costar más caro a nosotros. Al final tiene una repercusión. Sí, entonces. Ahora, ¿por qué nos endeudamos? Hay que preguntarle a PPK, hay que preguntarle a Vizcarra, porque no había necesidad de endeudarse. Bueno, el argumento que había era que había dinero fresco, a bajo interés, en ese momento, y por eso yo me acuerdo que la que era ministra de Economía, María Antonieta, claro, ¿cómo se llama? Era la que hizo un proceso de endeudamiento, pero en ese momento yo recuerdo que entrevistaron a Mercedes Arauz y hasta ella le dio el visto bueno a ese proceso de endeudamiento. Lo que pasa es que no necesitamos esa plata para ninguna inversión. De que el estructurador gana 3% de comisión. Claro.
Y si es Bueno, el JP pero- Morgan y... Sí, o sea, si ella ha sido la ministra de Economía, o sea, Claro. es una opinión que no la puedes... Pero nosotros lo hemos comentado sí. acá, de que estos endeudamientos... No hay una necesitabas cosa- endeudarte. No había ni un proyecto importante en el Perú, del Estado, salvo el elefante blanco que tenemos en Talara. Ah, Dice bueno, que pues, ahora en perfecto, ¿no? septiembre va... Y el problema es que esa deuda es a 50 años. Sí, pues. No, Ah, no es, son no nuestros- es a 5 años. Nuestros nietos. Y de otro lado, ¿cuál No, es ya la no lo relación? vamos a ver. En mi caso yo no lo voy a ver. Ustedes han explicado el ámbito europeo, el ámbito norteamericano, pues es una aldea global. Bueno, ¿cómo queda China en esta situación, por ejemplo? China está sólida. China está Nosotros aprovechando pero China entra a Latinoamérica con una fuerza. Exactamente. porque justamente ha metido su dinero, sus recursos, a los países donde está el mineral que necesita él para crecer. Y se ha metido con fuerza y está haciendo el tema del puerto de Chancay. Ya lo hizo, ¿no? Ya es una realidad. Todavía no. Está terminándolo. Lo está terminando, sí, porque sí. ya logró, yo recuerdo, la licencia Pero social, ¿no? ese proyecto, por ejemplo, es importantísimo para ellos, porque Sí. de ahí van a sacar todo Además, su merca. Valparaíso está que le También. quita todo porque toda- Pero el del Perú creo que esa es la parte Va a más ser el grande. más- esa más más grande. Porque el calado, es por el calado, calado. es una zona donde hay un calado más... No. Yo conozco. Además la Y más distancia, la distancia Más corta. era más corta. O sea, ahora Entonces, por todos lados. El Perú siempre ha sido el ombligo de Sudamérica. Pero tiene una ubicación geoestratégica muy Estratégica. importante, ¿no? Esa es Hasta la ahora. realidad. ¿No? Hasta ahora Vamos tiene una al ubicación corte. buena. Sí, por favor, hacemos un corte y regresamos. Ahí vamos a hacerlo más... Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Amigas, amigos, estamos de regreso en Contraste, Onda Digital 18.4, comentando, como es costumbre, lo sucedido durante la semana y hoy día lunes. Fernando, por favor. Sí, el video número 4, por favor, si fueras tan amable. El 5. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, precisamente está en el punto de mira de la ONU y de las organizaciones internacionales. Los observadores de las Naciones Unidas y las ONGs no dejan de viajar a El Salvador muy preocupados porque, atención, Bukele ha terminado con el crimen de las maras. El salvadoreño ha conseguido un sueño imposible de imaginar para la que era una de las tierras más peligrosas del mundo. ¿Y cómo? Pues con firmeza y haciendo cumplir la ley. Si es que es muy sencillo. Lo escuchamos porque esto no ha sentado nada bien a los líderes de la ONU que fingen buscar la paz internacional, pero que en el fondo no les interesa. Vean a Bukele. Andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros.
Bien, pues hay que destacar que de 3.346 homicidios que se cometían al año en El Salvador, a la entrada de Bukele, los asesinatos de los pandilleros han ido descendiendo hasta llegar en 2022 a 496 al año, convirtiendo el país en una de las zonas más seguras de Hispanoamérica. Pero esto no le gusta a la prensa izquierdista, que ya va a por Bukele, ni a la Organización de Derechos Humanos Mundial. El mismo presidente de El Salvador denuncia este señalamiento y persecución hacia alguien como él, que aplica el bien. Que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. ¿Y por qué persiguen a Bukele? Los índices de seguridad están ahí, son extraordinarios. Pues ahora resulta que la prensa está empañando su imagen, calificándolo de corrupto sin pruebas. Periodistas al servicio del mal, de los delincuentes. Políticos e instituciones internacionales interesadas en la suelta y rebaja de penas de los malhechores encarcelados. Si es que lo estamos viendo en España, con la ley del solo sí es sí. ¿Por qué están interesados en favorecer a quienes causan tragedias y un grave dolor humano? ¿Qué es lo que está pasando? Después de ver esto, es evidente, y coincidimos con el presidente de El Salvador, las instituciones supranacionales trabajan por el derecho de los delincuentes y por el control y castigo a la gente inocente. Así que desde aquí felicitamos a Bukele, porque necesitamos más Bukeles en el mundo y menos ONU, que trabaja, al fin y al cabo, para el mal. Doctora, tu comentario, por favor. Bueno, verlo con pinzas, honestamente, porque primero, El Salvador es un lugar pequeño. De pronto, las medidas que ha tomado Bukele pueden ser efectivas en un espacio más controlado. Es pequeño realmente, en términos geográficos, en sus dimensiones. En segundo lugar, habría que entender que las cárceles tienen que ser centros de rehabilitación de la persona, ¿no? Para volver a un individuo a la sociedad, ¿no? Claro, para poder hacer ese proceso. Lamentablemente es como esa visión tan difícil y distorsionada en que las personas creen que en la cárcel, ¿no? Ahí solucionas todo, o lo mandas al ejército. Entonces, tiene dos formas muy coercitivas y en realidad ni el ejército es para los delincuentes, ni las cárceles son para que una persona, salvo casos muy especiales, permanezcan de por vida, sino más bien tienen una función rehabilitadora para que después retorne al entorno social. Entonces hay que verlo con pinzas, porque si bien las cifras le van bien a Bukele, no hay duda de eso, también hay que entender que la delincuencia e incluso casos muy graves ya de delincuencia pueden tener un trasfondo más estructural. Recuerden que el problema de El Salvador, como de muchos países, El Salvador, Haití, el Perú, pónganme el ejemplo, en el caso peruano, en el Callao, ¿acaso es un problema en que la delincuencia esté, por ejemplo, en el Callao de ahora o es de... Vaya usted a ver las cifras del siglo XIX y las encuentra. ¿Ya? Entonces, ahí hay un trasfondo de mayor duración, muy recurrente. Y entonces, yo lo que sí creo, y en eso sí le doy la razón, muchas ONGs han politizado el tema. Y entonces defienden incluso a gente que es culpable y no se preocupan realmente de los... Por ejemplo, se han parcializado, y uno lo aprecia, en el caso del Perú, con los temas de derechos humanos, perfecto, pero solamente son los derechos humanos de los senderistas, los otros no tienen derechos humanos, ¿no? Los inocentes no tenemos derechos humanos. Bueno,
Creo que si quieren defender a ciertas personas, muy bien, pero ¿y los otros? Porque ellos reciben financiamiento de organismos internacionales Los policías, que los van para militares. todos. Claro, cuando son inocentes hay que defenderlos, cuando son culpables no. Pero lo mismo sucede, ¿no? Entonces, Pero ellos defienden a los culpables, ¿ah? lamentablemente, no solo a los culpables, pero sí defienden también a algunas personas que son culpables. Entonces, y se van al extremo con no defender a ninguno de los otros. Y ojo, cobran una partecita, no es que lo hagan supuesto. gratis, te cobran una partecita grandotota, porque La reparación. quien paga la reparación es el Estado, no lo paga un tercero. Entonces, lo de Bukele hay que verlo, yo creo, con pinzas. Pero si sí. algo se puede copiar, ¿ah? Yo sí creo que algo se puede copiar de ello, sobre todo con la actitud de que, ojo, las ONG, las instituciones que supuestamente defienden los derechos humanos, No, tienen que yo sí defender a creo todos. que es muy riesgoso copiar, porque recuerde algo usted siempre, el tema de los derechos humanos es de ida y venida. Hoy usted puede estar gobernado por alguien demócrata, pero mañana podemos estar gobernados por un dictador o dictadora, y podemos ser nosotros los perseguidos. Y entonces ya no estamos en la Corte Interamericana, ya no pertenecemos a estos organismos. Entonces, mal que bien, siempre hay que dejar esa posibilidad, porque esas, lamentablemente, somos democracias muy precarias. Ojalá y Bukele no se transforme en un dictador, ojalá que no sea así. Pero, ¿qué pasaría si? Entonces, estos organismos internacionales, con toda la crítica que los podemos observar, yo creo que no es no hay que matar, en todo caso, el mensaje, ¿no? El mensaje, nosotros tenemos que ser muy claros en eso. Es cierto que hay países que no pertenecen, no están adscritos a estos organismos internacionales, pero... Estados Unidos, uno de ellos. Estados Unidos, sí, pues, Estados Unidos, Inglaterra, pero Estados Francia. Unidos tiene una institucionalidad muchísimo más sostenida que la nuestra, en donde hemos cambiado de presidente, 6 presidentes en menos de una década. Eso tiene consecuencias. Tenemos 13 cartas magnas, 13 constituciones desde el nacimiento de nuestra vida republicana, 12 o 13, y casi hemos tenido una 13. más, de una forma a la mala, ¿no? Entonces, yo creo que lo de Estados Unidos, pese a las críticas que se le pueden hacer, es mucho más democracia, mucho más institución. Un juez es un señor juez o jueza. Entonces tiene un peso enorme. Creo que son hasta, los jueces me parece que son de por vida en algunos casos, de Estados Unidos. Entonces, y fíjese usted el grado de institucionalidad que tiene. En cambio, El Salvador, muchos incluso tildan a El Salvador, no por Bukele, sino desde mucho tiempo, estos países antillanos y centroamericanos, de republiquetas. Entonces, ¿por qué tienen estos problemas de falta de institucionalidad? De precarización de la democracia. Pero ante una situación que vivía El Salvador, lo que hemos estado fuera del país, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, en cualquiera de esos países, veíamos salvadoreños, todos eran delincuentes. Delincuentes. Maras, de grupos, o sea, inclusive se marcaban el cuerpo, o sea, ahí los reconocías. Esa es parte de su publicidad, ¿no? Pero, vamos a ver, vamos a esperar en el tiempo cómo sucede, ¿no? Nosotros, como país, como Perú, y siempre lo digo, debemos salir de esta argolla de los derechos humanos. ¿Por qué? Miremos el ejemplo. Acá se derrotó el terrorismo. Se le derrotó militarmente. ¿Qué hizo la Comisión de la Verdad y Reconstrucción, manejada por rojos? Sacó, en Careta salió el número, 14.000 terroristas detenidos con sentencia. Muy bien, el terrorista ha sido reincorporado a la sociedad en el Perú. Rehabilitado. ¿Rehabilitado? ¿Ha reconocido? Nunca. Y se infiltran en las manifestaciones y forman cuadros, ya no para tomar el poder, digamos, pero sí destruir, como estamos viendo, las comisarías, los cuarteles, la fiscalía, el poder judicial. Quieren tomar aeropuertos. Y quieren tomar aeropuertos. Actos Han terroristas. paralizado
el Perú. La joya del Perú, del turismo, es Cusco. Machu Picchu. Han levantado los rieles. Eso es terrorismo. Han ido a las mineras, han reventado los campamentos mineros. Eso es terrorismo. Paralizar el corredor minero para que salga el cobre, eso es terrorismo. Yo puedo protestar. Y la van a suspender su función. Por eso, puedo protestar, pero no paralizar, no impedir el paso de la gente. Cuando vemos que han muerto criaturas en las... Porque no lo dejaban pasar en la ambulancia. En las ambulancias. Eso es terrorismo. Eso le debería molestar a la Comisión de Derechos Humanos. No, ahí no se van a fijar. Debería molestarles. Mira lo que ha salido en New York Times. Increíble. La represión del Estado peruano. Militares y policías están reprimiendo a las manifestaciones. Falso de toda falsedad. Pero eso es lo que se vende. Tienen un control de las comunicaciones. Acuérdense, señores, juventud, que Soros y Bill Gates son los grandes capitalistas de las mayores empresas de comunicaciones del mundo. Cuando ellos te bajan el dedo, te hacen leña. Y Soros financió a Toledo, los 4 suyos. No nos olvidemos de eso. A lo que voy, yo respeto lo que dice la doctora. Yo no estoy de acuerdo. Lo digo públicamente, sin ánimo de molestar ni maltratar a nadie. Pero lo que hemos visto en el Perú, lo que hizo Diego García Sayán con el chaparrito ¿cómo se llama? De tu expresidente, Paniagua, terrorista, porque él atentó contra Pedro Beltrán Espantoso. Ahí está la historia, o sea, nosotros no inventamos. Ahí están los cuadernos en el Cusco. No podemos permitir que esta gente, que ni siquiera ha cumplido las condenas, no ha pagado reparaciones, pero sin embargo, han cobrado. Han pasado por caja con la señora ministra de Justicia de PPK, que ha renunciado al PPC, la doctora notaria, ¿cómo se llama? Marisol Pérez. Y todavía le han dado un terrenito para que construya de 100 metros, 150 metros, para que construyan su casita. ¿Eso es bueno para la sociedad peruana? Hay que ser terrorista para tener terreno. No, pues. ¿A qué policía, a qué soldado le han regalado terrenos? Ni siquiera los que fueron a pelear a la cordillera del Condo ni el Faso Vaquilla, que se les prometió fronteras vivas. El Estado le tenía que dar facilidades, darles terreno y crear una pequeña infraestructura para que estos pueblos crecieran. No se les dio. Ese es nuestro Estado. Por eso protesto y digo que nos van a volver a sacar la mugre. Ya nos están pidiendo estas ONGs y la Corte nos está pidiendo información. O sea, somos chupes. Con plazo. No, somos independientes. Somos independientes por la voluntad de los pueblos. No podemos permitir que nos castiguen de esa forma. Doctora, ¿qué piensa cuál ha sido el error de no transmitir correctamente lo que fue el terrorismo en el Perú, en los colegios y en las universidades? A mí me ha tocado alumnos, yo he enseñado en varias universidades, alumnos que yo les hablaba del terrorismo y parecía que hablaban de otro país. Y no les habían enseñado nada, no conocían la realidad. Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, en el Perú ha prevalecido la impunidad de uno u otro lado político. Hemos tenido muchos gobiernos militares que entraron por golpe de Estado y cuando se sucede el término, no por voluntad muchas veces de ellos, ha habido impunidad. Eso es una mala lección que ha sucedido en el Perú. Después fue golpe de Estado con todo y el plan Inca y las reformas que hayan planteado, como quieran, pero fue un golpe de Estado. Antes han habido golpes de Estado y siempre se han dado amnistías, ¿no? E impunidad. Bueno,
lo que ha ocurrido durante los años de la violencia hay que entender. En un primer momento Fujimori desarticuló todos los cursos de ciencias sociales porque en su entendimiento de que por ahí venía la infiltración ideológica, y tenía razón, pero no planteó nada alternativo. Entonces termina, como sabemos, horrible el fujimorismo, pero los gobiernos que continuaron poco hicieron por retomar los cursos en un mejor sentido y retomar un relato, tener un relato sobre el pasado reciente del Perú. Miren, mucho habla, yo escucho, ¿no?, sobre la Comisión de Verdad y Reconciliación. Ojalá y por lo menos el 10% del discurso de la CBR hubiera calado en los jóvenes. Porque usted les pregunta, ¿cuántos muertos hubo? Aunque la cifra ni se aproxima probablemente a la realidad. Ni saben. Ojalá y la foto de Guzmán por lo menos fuera reconocida. Este es un terrorista. Este fue el personaje más letal del Perú del siglo XX. No, ni siquiera. O sea, para eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, yo conozco muchas personas que han trabajado en la CBR, personas serias, con profesionales serios. El problema de la CBR fue que tiró para un lado, ¿no? Entonces, y no proporcionó un relato completo. Falta hacer. Bueno, el ejército hizo un esfuerzo cuando propuso el libro blanco sobre el tema de la violencia. La Marina también ha hecho un pequeño esfuerzo. Por el lado de los partidos políticos no ha sucedido esa situación, salvo recientemente en el caso del APRE, este documental 1214, pero 1214 víctimas de autoridades políticas, o sea, hubo mucho más en términos de militancia, en Acción Popular, en Izquierda Unida, en la Guardia Republicana, que la gente no sabe qué fue la Guardia Republicana. Bueno, pues, pero los primeros atentados eran contra ellos, o civiles simplemente. Entonces, toda esta situación no está plasmada, todos los grandes avances historiográficos que hay sobre los años de la violencia, sobre las dictaduras, sobre otras cosas, inclusive sobre el tema de la gran rebelión de Tupac Amaru. Todo sí, la revolución de Tupac Amaru no fue una revolución. La estudiosa más importante sobre Tupac Amaru, que es Scarlett O'Fellan, habla con toda claridad que es la gran rebelión de Tupac Amaru, no inicio, sino fin de una serie de rebeliones anticoloniales. Entonces, todo esto no está incorporado a las currículas educativas, a los cursos hoy en día se llama el curso de comunicación y no sé qué más, que se resume a 1 hora y media, 2 horas semanales. Entonces, la historia para el Perú no es un país reciente, una república reciente, sino tiene un pasado milenario y necesita sí o sí un buen relato sobre su propia historia, sobre su originalidad, sobre lo múltiple, o en todo caso, lo múltiple de las culturas, su diversidad, en todo caso, y sobre ese pasado reciente también necesita un relato fuerte y sólido sobre su historia, para podernos entender también, ¿no? Eso es importante, porque los jóvenes de hoy no saben qué pasó. No saben para empezar, no saben entender cuáles son los elementos sintomáticos de una dictadura. Algo que ya va dando un indicio. Discursos contra el Congreso. El Congreso es malo, el Congreso siempre va a tener sus bemoles. Claro. Pero ya cuando el Ejecutivo o alguien comienza a decir que el Congreso debe cerrarse, ese es un elemento que te va dando una idea. Puede ser un dictadorcito, o mínimo un tirano. Cuando ya viene un discurso fuertísimo contra el equilibrio de poderes, entonces, el acaparamiento de la justicia o la manipulación de la justicia, ese es otro elemento, o la judicialización de la política, también es otra forma. Entonces hay elementos que te permiten distinguir, esto va por mal camino, esto no es democrático. Cuando hay afanes, la reelección inmediata, el nepotismo de mi esposa, mis hijos, mis sobrinos. Claro, con asamblea constituyente yo creo que no estaría mal si tú tienes la mayoría,
Pero en este caso, las dos fuerzas políticas que quedaron en pugna, ambas eran las minorías de la mayoría. Una ganaba con el 20% y la otra, si lograba revertirlo, la que quedó en segundo lugar, tenía 17-18%. Es decir, la mayoría eran los que no votaron, los que no creían en ninguno de los dos. Entonces, ¿con qué legitimidad iban estas dos fuerzas? Por lo menos una que estaba a favor de la constituyente, ¿con qué legitimidad iba una fuerza a plantear esto? ¿Con qué legitimidad quedaba la otra si hubiese ganado para plantear, por ejemplo, algún tipo de reformas? No tenían la legitimidad. Ese es el problema. Entonces hay que darle más sostenibilidad al sistema democrático. Y creo, para terminar, que esto pasa por los partidos políticos, una y otra vez. Perfecto. Vamos al siguiente video, por favor. Yo hace años que he planteado retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana para temas de narcotráfico y de derechos humanos. ¿Y en qué nos convertiría eso? ¿En un país que no se sujeta a una Corte internacional o supranacional? Nos convertiría, por ejemplo, en un Estados Unidos, exactamente, que no ha firmado un solo tratado, nunca. Pero es un rebelde Estados Unidos para mucha gente. No. Es un país soberano, que es diferente. Y te voy a decir, Tony Scalia, que era un juez supremo de los Estados Unidos, que tú sabes que son vitalicios una vez que nombrados, y que aún sus peores enemigos reconoce que era un juez increíble, de inteligente, de sabio y de oportuno. Tony Scalia, de origen italoamericano, que murió hace un poco más de un año, le preguntaron una vez, ¿por qué los Estados Unidos no ha firmado nunca ningún tratado internacional sobre derechos humanos? Y la respuesta, que todavía la conservo en la memoria, es extraordinaria. Por una sencilla razón, dijo. Los ciudadanos en una democracia elegimos a nuestros legisladores. Los elegimos nosotros. Y si legislan indebidamente o actúan indebidamente, no los volvemos a elegir o los deponemos. Pero en esas cortes o en esos tratados, los que legislan no los elegimos nosotros. Los elige un grupito de personas que están alrededor de esos organismos multilaterales. En la ONU, en la Comisión Interamericana, no los eligen los ciudadanos. Entonces ¿por qué? El tema es que nosotros sí volvemos a elegir a ¿cómo se llama? Pero termino con el argumento ¿Por qué, dice Tony Scalia, con toda razón, por qué los ciudadanos americanos nos vamos a someter a una corte cuyas decisiones son establecidas por leyes que hacen otros, no nosotros? Es exactamente la razón por la que yo creo que la corte actúa como actúa. Porque... ¿Y usted cree que estamos en capacidad de autogobernarnos? O sea, ¿no nos convertiría es una pregunta, en un país salvaje que no tiene la mayor capacidad de autogobernarse propiamente? O sea, que Estados Unidos, que tiene otra historia, o Francia, otras leyes, otras normas, Estados Unidos o Inglaterra o Francia, que no son parte de la Corte Interamericana, ¿no? Posiblemente sean parte de otras cortes. Sí, claro, y nosotros también de la Corte Penal Internacional lo somos, claro. ¿ya? Por eso. Pero, por eso, ¿por qué el no pertenecer a la Corte Interamericana, que es el nido de la caviarada mundial, ¿no? Vamos a ser considerados un país de salvajes? No, los salvajes o imbéciles son ellos que piensan de esa manera. El retirarnos de esa cosa no nos trae ninguna consecuencia. ¿Y por qué cree usted que la premier Mercedes Arauz en un momento, porque han estado sacando y retuiteando permanentemente esto? Porque ahora ha dicho que si la Corte se le ocurre, haremos valer nuestra Constitución. Y tiene razón. Meche ha declarado muy bien, ahora sí. O sea, ya se no rectificó antes. Para usted. Sí, claro. Y ojalá que no vuelva a cambiar de opinión. Pero déjame decirte por qué. En la Constitución del 79, esa Constitución que fue impuesta por el gobierno militar y por todo el comunismo y el socialismo en el Perú, y que no había libertad de prensa, estableció que los tratados internacionales tenían rango constitucional. En esta Constitución, la que actualmente rige en el Perú desde hace 3 décadas, dice, los tratados internacionales forman parte del cuerpo legal y son equivalentes a leyes, pero por encima de las leyes está la Constitución. De manera que los tratados internacionales no son supraconstitucionales, no están encima de la Constitución, están debajo. Y cuando un tratado internacional o una atribución que se autoatribuyen unos jueces, como la de la Corte Interamericana, quieren ir contra un derecho del presidente de la República de ejercer una atribución que le reconoce nuestra Constitución, los señores de allá se pueden ir, con perdón, al carajo. Pero usted habla de
saludé. El siguiente video, por favor. Un día como hoy, 19 de marzo, en la localidad de Yochegua, había un embarcadero cuyo puesto de guardia estaba compuesto por 5 infantes de marina. Ese día, a eso de las 2:20 de la tarde, varios terroristas confundidos entre los pasajeros que acababan de descender de una embarcación avanzaron hacia cada uno de los miembros de la guardia, sacaron sus armas y en forma coordinada dispararon contra los 5, desde una distancia muy corta, casi a quemarropa. En el acto fallecieron 3 infantes de marina y otros 2 quedaron heridos. El OM-3 IMA, José Camacho, había recibido una bala a la altura de la 100 y yacía indefenso en el piso. Cuando una terrorista se disponía a rematarlo, el OM-1 IMA, Jorge Mazuelos, quien tenía 5 impactos de bala, reaccionó y disparó a los delincuentes, evitando que su compañero fuese rematado. Momentos después llegó un grupo de apoyo, pero los terroristas ya habían recogido sus muertos y se habían embarcado en 2 botes. Honor y gloria a nuestros seres que lucharon y dieron su vida por la pacificación. Historia, ¿no? Claro. Yo he tenido oportunidad de leer una parte del informe de la Comisión de la Verdad, porque son varios tomos, ¿no? Y realmente uno se pone a pensar que esto cómo pasó en el país, ¿no? ¿Qué nos pasó? Cuentan una parte de la historia de esta Comisión de la Verdad. Dice que unos terroristas agarraron la cabeza de una persona, de una madre, y le dice que a su hijo le patee la cabeza. O sea, le cortaron la cabeza y a su hijo le ordena: pateale la cabeza a tu mamá. O sea, ese es el terrorismo, ¿no? Gente enferma, gente depravada realmente. O sea, ese no es gente normal. O sea, eso es lo más bajo que puede haber de un ser humano. ¿Cómo reincorporas a un terrorista o una terrorista que le abre el vientre a una mujer preñada y le saca el feto? Inhumanos, totalmente Eso está, inhumanos. o sea, no estamos inventando. No tenemos por qué inventar, está. Lo que pasa es que no sabemos mucho de lo que sucedió, pero... Claro, porque son relatos. Acuérdate, todos son relatos. No, pero en este caso son testimonios. Son testimonios, muchos son testimonios. No, son testimonios. Sí, están los partes. Pero hay que tener en cuenta algo también, ¿no? Primero, yo creo que el Estado estuvo muy... no tuvo una estrategia para comprender, ¿no? Primero, qué cosa era el maoísmo, ¿no? Recuerden que Sendero Luminoso es un movimiento de desfase, no es un movimiento moderno, en realidad ellos optan por la vía más arcaica, ¿no? del comunismo de ese momento, porque ni en China se aplicaba lo que ellos estaban señalando, en este caso a Guzmán. Y la estrategia militar falla muchísimo porque no entiende qué está sucediendo, por un lado. Y por otro lado, yo creo que también hay una serie de violencias que están ahí también latentes. Si usted examina, hay un librito muy interesante, Bandoleros y Aguijedos, me parece que se llama, de Carlos Aguirre y Charles Walker, y hay una historia bien interesante en Chota, precisamente, pero después de la guerra con Chile, donde ocurre, si mal no me equivoco, los actos de mayor violencia después de la guerra. Quedan los campesinos armados, quedan con la experiencia bélica, y todas las protestas sociales que tienen en esos momentos las dirigen obviamente de una manera muy violenta. Sí. Entonces lo que uno tiene que comprender es que sale un país, en primer lugar, de un gobierno militar que había hecho una serie de... aguantado esa olla de agua hirviendo, ¿no? Y que no había tocado en gran parte muchas estructuras, por más que hace alguna serie de reformas, son reformas muy pensadas desde arriba. Ese es un poco el gran problema del país. Cuando usted piensa reformas desde arriba y no desde abajo, desde el conocimiento real, todos los movimientos guerrilleros que hemos tenido han empezado desde arriba. De la Puente Uceda se fue, no sabía quechua. No. ¿Y tú qué era? Sí, bueno, por muy buenas intenciones que se tenga, si usted no conoce aquello que quiere cambiar, pues se va simplemente de narices. Entonces, yo sí creo que las violencias en el Perú, al margen de quién las ejerza, traducen precisamente esa ausencia o en todo caso arbitrariedad, malas lecturas del país, ¿no? Sendero es una expresión de eso. Si el ejército o las Fuerzas Armadas hicieron cosas también, es una mala lectura que han tenido del país. Entonces nuestro trabajo, políticos o intelectuales o a quien le toque, es que precisamente el Estado se modernice
comprenda qué está ocurriendo en estas profundidades que le toca al país. No es posible que Uchurajay siga siendo una de las localidades más pobres en la actualidad del Perú. O sea, eso ocurrió en el año 83 o 86, no recuerdo, la matanza de Uchurajay. Estamos hablando de la década de los 80. Han pasado, ¿cuántos años? 40 años. 40 años y sigue siendo una localidad en extrema pobreza. Eso es lo terrible de nosotros, que no debe suceder. No debe suceder. Ahora, hay que tener en cuenta también que muchos gobernadores, muchos alcaldes, en lugar de invertir correctamente el dinero, ¿qué han hecho? Se han robado el dinero. 30%, 20% en promedio de lo que se están robando del presupuesto, y las obras que hacen las hacen mal. Sí, pero yo sí creo que hay lugares que son emblemáticos y donde el Perú debería pensar en términos de localidades modelo, ¿no? Por Uchurajay, Chuchi. Para que irradie sí, hacia los... porque no, o sea, claro, eso sería estos fueron lugares tan debería heridos. ser el objetivo del gobierno central. Tan heridos. Ni siquiera de la Y hay municipalidad. otra cosa, que hay proyectos que no pueden ser tratados desde el gobierno local. Tienen que tener una mirada más nacional. Entonces, para que articulen mejor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos Fernando, a ver a un corte. No, vamos a seguir. ¿De frente? Sí, de frente. Bueno. Por favor, el siguiente video. Largas filas para comprar dólares. Los bolivianos buscan refugiarse en la divisa estadounidense ante la incertidumbre económica. Por ello, el gobierno del país andino busca calmar la alta demanda de dólares con la venta directa de la divisa a través del Banco Central. Una medida por un tiempo indefinido y sin límite de monto, pero las dudas persisten. En un principio eran rumores, pero ahora ya es... todo apunta a que no está nada bien la situación en el país. Así que es mejor prevenir que lamentar. Los bolivianos también acuden a la banca privada. Se quejan porque en muchos bancos no hay dólares a la venta o se restringen las transacciones a montos bajos, además de ofrecer el pago en bolivianos a quienes buscan cobrar giros del exterior. Sí, evidentemente estamos acá haciendo fila, quizás para adquirir, digamos, dólar, porque hoy por hoy ya casi el dólar se perdió acá en Bolivia, ¿no? Prácticamente no sabemos qué es lo que pasó, pero sí. El aumento de la demanda de dólares en el país coincidió con un reporte de las reservas internacionales netas, que a principios de febrero estaban alrededor de los 3.800 millones de dólares, uno de los niveles más bajos de 2014, cuando superaron los 15.000 millones. Bolivia en el año 2015 tenía más o menos 14.000 millones de dólares de reservas internacionales netas. Hoy en día tiene 3.300 millones, pero no todo las reservas es propiedad del Banco Central, sino que hay una parte nomás que es del Banco Central, y esos son 300 millones de dólares. O sea, 300 millones de dólares para un país es nada, ¿no? Y la gente se da cuenta, porque el hacer cola, el estar haciendo cola para cambiar tu moneda, es que, porque dice, pero ¿por qué no sube más el boliviano, no? ¿Por qué no sube más el boliviano con relación al dólar? Porque son precios controlados, pues. En Bolivia están aplicando socialismo del siglo XXI, donde todo lo tienen controlado. O sea, el precio controlado es 3.96. 6.96, perdón. Pero en la calle, ya están ahorita vendiendo en la calle o comprando en la calle, están a 8 o 9 soles, 9 bolivianos por cada dólar, ¿no? Entonces ya están haciendo su paralelo, su mercado paralelo, su ocoña, como podemos decir acá, ¿no? En Perú. Entonces, esta es una realidad en Bolivia. Pero vamos más profundamente, ¿no? O sea, Bolivia tiene una relación con nosotros de años, como la doctora nos va a explicar ahorita, ¿no? Pero algo más está ocurriendo con Bolivia. Producto de estas paralizaciones que han habido en Perú, estos bloqueos, actos delincuenciales que infringen la Constitución, el artículo 2, inciso 1, 12, 15 y 22 de la Constitución Política del Perú. O sea, están totalmente fuera de la ley. Esos bloqueos hacen de que no llegue de Bolivia la soya, que es un alimento para los chinchanos y para los iqueños.
Para alimentos, no para, para las personas, sino para los pollos. Entonces, hay una subida de precios en Perú, sube el pollo, pero adicional a ello, Bolivia más o menos exporta anualmente 3.000 millones de dólares en oro, pero solo produce 300 millones, lo que produce su oro en su país. Entonces, ¿qué pasó con el 90% de ese oro? ¿De dónde viene? De Puno y de Madre de Dios. Es oro que realmente... Y de una economía informal, pues, ¿no? Totalmente informal. Ilegal e informal. Ilegal. Entonces, peor, ¿no? Que sí, totalmente. Entonces, estamos hablando de que esos 300 millones de dólares, que es lo que oficialmente se produce en Bolivia, pero se exporta 3.000. O sea, y ahí, lógicamente, dice, ¿qué pasó, no? ¿Cuánto tributan? Casi 0%. Y están ahorita pensando aplicarle un impuesto del 4%. O sea, del 4%. Imagínense, recién están pensando ponerle un impuesto del 4% en Bolivia. La situación es crítica en Bolivia. Porque producto de esta paralización les está haciendo daño a ellos también, porque su oro ilegal, su oro que viene de esta minería informal, ¿no? Porque es ilegal e informal, son diferentes, ese oro no lo pueden procesar en Bolivia y no lo pueden exportar. Entonces se están quedando sin dólares. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? El Banco Central sale a decir, ¿sabes qué? No tenemos problemas de ningún tipo, esos son la ultraderecha, la derecha bruta y achorada un poco más, y dice Fujimori, ¿no? Le faltó decir eso nomás. Pero, como no existe Fujimori ahí, ellos dicen que es la derecha bruta y achorada, la que no le permite desarrollarse, que no le están poniendo trabas. No, son ellos mismos, porque estos son los bolivianos que han venido a fregar, disculpen la expresión, a fregar el Perú. Quieren destruir el Perú. Entonces, esos bolivianos realmente ya están sintiendo hoy en día la pegada. Doctora, aprovechando a la doctora que es doctora en historia, nuestra relación con Bolivia, ¿cuál es nuestra relación de etnias? Algo que nos puedas hablar de la historia de la relación Perú-Bolivia. Bueno, ha sido larguísima, nuestras historias están superpuestas muchas veces, hay una interrelación muy grande, desde tiempos prehispánicos, incas, y bueno, si quieren, para estar más cercanos, desde tiempos coloniales con el Alto Perú, en todo el Cerro del Potosí, básicamente era el proveedor pues, de plata de todo el virreinato peruano. España tenía dos fuentes muy importantes de plata, el Potosí y Zacatecas, en el caso de Nueva España, para Zacatecas, y en el caso del Virreinato del Perú, el Potosí. Y luego esta situación va a ser siempre la zona de conflicto, no solo para el Perú, sino para lo que viene después con las reformas borbónicas. Una vez ocurrida la gran rebelión de Tupac Amaru, entonces España hace las famosas, o como parte de un proceso de modernización, las famosas reformas borbónicas para darle sentido a esta suerte de nuevo pacto colonial. Y el Alto Perú, es básicamente lo que hoy entendemos como Bolivia, se vincula más hacia el virreinato de Río de la Plata, ¿no? Hasta la Capitanía también General de Chile, en fin. Entonces vamos observando que esa desarticulación va a tener un impacto tremendo entre nosotros, porque lo que sostenía este espacio era la plata. Eso es lo que buscaba España, y también hay una serie de comercio alrededor, ¿no? de la plata. Bueno, y vendrán después otros productos. Luego la famosa Confederación Peruano-Boliviana. También hay que ver, entender eso, ¿no? Como había cierta afinidad cultural, ¿no? Entonces, en la parte del sur, pero a su vez había una élite en Lima, limeña, blanca, ¿no? Esto visto con mucho recelo por dos países especialmente, por el caso de Argentina y Chile, que ven con recelo la posibilidad de una unión, ¿no? entre Perú y Bolivia. Entonces esto es bien interesante. Luego, ya, bueno, todo el mundo conoce, ¿no? La famosa guerra con Chile, ¿no? donde Bolivia es el punto de discordia.
pero en base obviamente a una suerte de recursos que se identifican, el salitre. Bolivia pierde su salida al mar, parte de la prédica histórica que tienen de reivindicación histórica que tienen los bolivianos, a mi juicio errada, porque hay naciones que son mediterráneas y buscan otro tipo de articulación económica, no muchas, pero las hay, ¿no? En todo caso, ellos han anclado parte de su historia y su futuro en el pasado. Esa es un poco mi perspectiva. Pero bueno. Doctora, una pregunta. Los bolivianos dicen que son aymaras totalmente. Y yo he visto un análisis, que lo vamos a ver ahorita en la presentación que hagamos, donde los aymaras son una parte, pero hay quechuas, hay amazonía, guaraníes, hay una serie de... Bolivia es un país complejo, ¿no? Con muchos grupos étnicos, pero donde sí prevalece, obviamente, el grupo aymara. Pero aymaras también hay en este lado, del nuestro, ¿no? del lado peruano. Entonces hay que entender lo aymara en términos culturales y lo aymara en términos lingüísticos. No es que estén separados, pero es como el quechua, ¿no? El quechua es discontinuo, si usted quiere verlo, está en distintos lugares, en Ecuador, en Colombia, y tiene que ver, en el caso de los aymaras no sé, pero sí en el caso del quechua, con la política que tuvieron los incas tuvieron a los mitmas, y entonces cuando tú estabas de acuerdo con los incas, bien, pero cuando estabas en desacuerdo, y eres un grupo étnico en desacuerdo, te movían por fuerza a otro lado. Entonces usted tiene pueblos cañaris en Ecuador y pueblos cañaris en el Perú, para que tengas una idea, que hablan quechua. ¿Y por qué hablan quechua si están tan lejos del Cusco? Su origen. Claro. Entonces es bien importante. Lo hecho es que Bolivia es un país que su situación siempre tendrá un impacto y viceversa nuestra situación en ese país. Otro elemento importante que hay que señalar es que la derecha tampoco se ha portado muy bien, que digamos, y es un país que ha tenido muchas dictaduras, eso también hay que señalarlo, tiene eso su impronta. De hecho, que este socialismo del siglo XXI más ha sido, póngale el nombre que quiera, de derecha o izquierda, es la corrupción lo que atraviesa esta nación, porque se han tirado el dinero y ahora quieren echar mano de hacer el corralito que se hizo en algún momento en Argentina, quieren echar mano de los fondos de los pensionistas. En el Banco de Vaticano hay un informe donde dice que Evo Morales tiene más de $1.000 millones. O sea, no, pero lo que dice, no es normal, ¿no? Pero escucha, lo que está diciendo la doctora, lo último es, van a agarrar los fondos de jubilación. No, ahí apuntan. Ahora, pero hay que tener muchísimo cuidado con lo que ocurre en Bolivia, porque en una situación de crisis, siempre un gobierno autocrático, dictatorial o revestido de formas democráticas, pero en el fondo corrupto, o una dictadura que también son muy corruptas, siempre acuden al chauvinismo. A mí me da mucho temor esas situaciones de crisis, porque nos impactan a nosotros. Nosotros estamos viviendo, ya les he dicho, un gobierno pegado con babas, entonces muy frágil, entonces donde tenemos que volver, si hay lo que hizo Castillo en año y medio, pero en realidad lo hizo desde Vizcarra, es esta suerte de pérdida de legitimidad de nuestras instituciones, de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, de la Fiscalía, todo lo comenzaron a instrumentalizar. Entonces es muy peligroso en esta coyuntura que algo, por muy que aparentemente parezca que solo va a impactar en Bolivia, no, es muy peligroso lo que puede ocurrir ahí. Nosotros tenemos que ser muy cautos en nuestras relaciones con estos países. Por favor, la presentación, si fuera tan amable. La siguiente, por favor. Esta es la inflación en los países llamados del socialismo del siglo XXI. ¿No? 2022, 305%, Venezuela, Cuba 175%, Argentina 94%, acaba de salir el informe de Argentina que está encima de 100, por si acaso. ¿Eh? Chile 13.3 y Colombia 13.1. La característica de todos son de izquierda, ¿no? La siguiente, por favor. Estos personajes, por ejemplo, hacen mucho daño al Perú. Tanto Evo Morales como el Gallo Zamora. Yo no entiendo hasta ahora por qué no rompemos relaciones con Cuba, ¿no? ¿Por qué no votamos a ese embajador? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que tú decías con la Cancillería, ¿no? ¿Qué ocurre con la Cancillería? Se están quedando, ¿no? La siguiente, por favor.
El saludo comunista, ¿no? Puño. El puño. La siguiente, por favor. Quiero un comentario tuyo después que te voy a poner estos 3 PPTs, por favor, doctora, para analizar qué dirá la historia de esta señorita Betsy Chávez y de Aníbal Torres, ¿no? Pero sobre todo Betsy Chávez. A las 10:57 de la mañana llama ella, ¿no?, a todos los ministros y le dice, ¿sabes qué? Urgente, tienen que venir inmediatamente a la PCM. Inmediatamente, o sea, se entiende que es muy urgente, ¿no? Le responde una de ellas, Kelly Portalatino, lo que salió en RPP, ¿no? Le dice, así será mi premier, ¿no? Unidad y una sola fuerza. O sea, es urgente que estén acá. Hay algo muy importante, ¿no? Dice, hoy es un día histórico. ¿Sabían del golpe? Lógico, si estaba todo eso. Lo dice Betsy Chávez, es un día histórico. Ya hemos visto en los videos, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las renuncias. Las renuncias, la primera es la del pelado, ¿no? Salas, una desgracia de abogado, ¿no? De verdad. A las 12 de mediodía, ¡pah! Apenas acabó, ¡pah! Mandó su tecla, ya lo había escrito, ¿eh? Ya lo había escrito. Y listo, lo envió a las 12, ¿no? Pero la siguiente, por favor. Miren el caso, por ejemplo, de Roberto Sánchez. Roberto Sánchez renunció casi una hora después del discurso. Se lo estuvo pensando Roberto Sánchez. El psicólogo. No, quería saber si apoyaban a las Fuerzas Armadas. ¿Estás esperando eso? Por favor. Entonces renunció 12:44. La siguiente, por favor. Y la Betsy Chávez, chino, ha renunciado a las 2:07. Eso es lo que públicamente lo saca Andina, ¿no? Andina saca, en ese momento, 2:07 renunció la presidenta del Consejo de Ministros. 2:07, o sea, 2 horas después de terminado el discurso. Ya Castillo estaba en camino. Ya estaba en camino y estaba siendo detenido, ¿no? Doctora, la historia que dirá de Betsy Chávez, una premier corta, que no fue ratificada por el Congreso, pero que adicionalmente su único historial en el sector público, aparte de ser congresista, lógicamente, era que había sido técnica en el Congreso. Había trabajado como técnico. Y técnico en el Congreso, para aquellos que no sepan, es el más bajo cargo que existe dentro del grupo de asesorías o consultorías que tienen los congresistas, ¿ya? Bueno, lo primero que hay que entender y estar siempre constantemente explicando a la población es que esto fue un golpe de Estado, ¿no? Con todo, es un golpe de Estado, con todas las condiciones, las situaciones que lo acreditan de esa manera. Lo segundo que hay que entender es que estos son cuadros políticos del lado malo, pero son cuadros políticos. Ellos tenían un proyecto político y el Estado ha estado tan debilitado y los gobiernos que han entrado no pusieron atención en cómo se ha hecho política en distintos espacios, una política que se vale el Estado, pero no cree en el Estado. Se vale el sistema para su subsistencia, pero no cree realmente en las formas democráticas. Tanto que por eso mismo ellos querían llevar a cabo un golpe de Estado, porque no creen realmente en la democracia. Pero los gobiernos que han antecedido, y yo diría ahí, todos ahí sin negar a nadie, ¿eh? Sin absolver a nadie, todos no han sabido hacer inteligencia, actuar inteligentemente y han visto, han querido comprender que se ha derrotado a Sendero o cualquier otra fuerza ultrarradical. Y no es así. Lamentablemente uno derrota no solamente de actos, ¿no?, sino también de relato. Y eso es lo que no se hizo. Entonces yo he trabajado en una universidad pública y he tenido alumnos que ahora son de Perú Libre y ya son adultos, colegas que son de Perú Libre. Entonces que siempre hicieron ese tipo de políticas, siempre estuvieron a favor de la amnistía de Guzmán, siempre estuvieron en la universidad, seguro. Denunciados, no nos hicieron caso en su momento. Sí. Entonces yo le pongo manifiesto, si así era en Lima, ¿cómo habrá sido en otras universidades más alejadas? Entonces nos han robado el relato porque no hemos estado
preocupados en elaborar un buen relato sostenido. Y otra cosa, necesitamos una reforma educativa, o en todo caso, una revolución educativa. Porque, ¿por qué las personas de a pie en una localidad creen que a Castillo le han dado un golpe de Estado? ¿Por qué? ¿Porque son malas personas? Porque hay medios de comunicación que dicen que el medio puede decir lo que quiera, pero si usted está bien formado, duda. Se pregunta, esto no es. Entonces, critica, analiza. Entonces, ese es el tema. Es la educación. La siguiente, por favor. La mentira en la historia, doctora, ¿no? Y ahí pongo a unos mentirosos profesionales, ¿no? Como el caso de Goebbels y Stalin, ¿no? Que decía, miente, cuanto más grande sea la mentira, mejor. No interesa quién vote, porque al final el que manda es el que cuenta el voto. Eso lo aplica muy bien Chávez y lo aplicaron muy bien probablemente acá en el Perú también. La siguiente, por favor. La mentira en la política peruana, caso de Alejandro Toledo, ¿no? Todo su historial de mentiras, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto es la mentira de estos manifestantes, ¿no? De la izquierda. Hay miles de manifestantes acá en la Plaza San Martín. ¿Y no es la Plaza San Martín? Es mentira, es la mentira, permanentemente. Tú vas a la Plaza San Martín y tomas foto en ese momento, y ni gatos, ni perros, ni palomas. Nada. La siguiente, por favor. Las mentiras a todas estas personas, como Castillo le mintió. Y le mintió no una, dos, tres veces, le mintió. Estos políticos no nos representan. No, pero yo no creo que Hernando de Soto haya sido engañado, o que Verónica Mendoza haya sido engañado, o que señora Acuña haya sido engañado. O sea, no nos representa. No, pues, ¿no? No nos representa. La siguiente, por favor. Estamos terminando. El gobierno de Castillo, el fraude, un gobierno de fraude, para el olvido. Todas estas mentiras, todos estos actos con niños enfermos de cáncer, decirle le voy a dar 4.000 millones de soles, es inhumano totalmente, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que decíamos de los Gersi, ¿no? Que hablaba, oye, ¿se puede reunir? Sí, pero pacíficamente. Pacíficamente sí está permitido, pero si cuando tú actúas de otra manera, eso no está permitido en la Constitución. La siguiente, por favor. Derechos, lo que les decía a ustedes, el artículo 2, inciso 1, 11, 15 y 22, esos están siendo agredidos, siendo violados por estas marchas de esta gente violenta. La siguiente, por favor. Todo eso es violencia. Eso no son marchas pacíficas. La siguiente, por favor. Los congresistas, justamente de la línea izquierda, donde se han generado esos conflictos son ahí. La siguiente, por favor. Y este es lo que le espera a Castillo. Yo creo que lo van a sentenciar a 32 años de prisión. La siguiente, por favor. El día de ayer habían 15 bloqueos y 13 puntos de tránsito restringidos en Puno. Hoy día amaneció a las 6 de la mañana sin ningún bloqueo, pero con 28 puntos de restricción. Era el momento en que el gobierno, la presidenta, debía imponerse. No sé cómo está ahorita en este momento, pero eso es dejadez. Nosotros le hemos dicho acá hace meses, 2 meses y medio que estamos diciendo eso. La siguiente, por favor. Las etnias en Bolivia, ¿no? Lo que te decía hace un momento, doctora, ¿no? Los chiriguanos. Sí. Todos esos, no son todos aymaras. Hay quechuas, hay una serie de etnias. Ahí está toda la etnia distribuida por Bolivia. La siguiente, por favor. Migraciones en Ayacucho, producto del terrorismo. La siguiente, por favor. Esto es Bolivia y este es Perú. En todo le ganamos. ¿Cuánto gastamos en salud y cuánto gastan ellos en educación? No, Fernando. O sea, somos 5 a 6 veces más. Nos han querido imponer este socialismo del siglo XXI como ejemplo Bolivia. Sí. Tenemos que hacer un corte y darle la bienvenida al canal Onda Digital 18.4 a Ricardo Belmo Casinelli, mi compañero de universidad, mi amigo, que
en breves segundos debe comenzar su programa La Mirada. Ricardo, bienvenido. Ricardo me dio la oportunidad de llevarme al Canal 11 y estar con él más de 4 años trabajando ad honorem en Habla el Pueblo. Bienvenido. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Y le agradecemos a la doctora. Igualmente a ustedes. Gracias por la invitación. Será hasta el próximo lunes. Gracias. Dios mediante. No pudimos acabar